A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos, dedicado exclusivamente a la Feria de San Ignacio de Azpeitia. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. Bueno, pues un año más hemos estado en Azpeitia y lo cierto es que ha sido una feria muy buena donde se han visto cosas bastante importantes. Antes de meterme en lo que es la feria taurina en sí, quiero hablarles del lugar porque es un lugar encantador. Azpeitia está en el valle del Urola Medio, en la provincia de Guipúzcoa. Está muy cerca de Cestona, donde hay muchos balnearios porque hay aguas termales y el balneario de Cestona es un lugar encantador para quedarse. Y en Cestona también hay toros en septiembre. Por cierto, el paso doble estrella de Cestona es Amparito Roca, que lo repiten muchísimas veces allí, ¿no? Y también cerca de Azpeitia, entre Azpeitia y Azcoitia, está la Basílica de San Ignacio, porque San Ignacio nació precisamente allí, en un torreón que todavía se conserva al lado de la Basílica. Las fiestas precisamente son en honor a San Ignacio, uno de los santos, vamos a decir, más importantes que ha dado el País Vasco y que ha dado la cristiandad. Azpeitia está enclavada, como he dicho, en el valle del Urola Medio, rodeada de verdes montañas, en un sitio totalmente idílico, donde se está muy bien en verano, porque suele estar encapotado, estar nublado y la temperatura es muy agradable. Y a estas alturas no voy a descubrir la gastronomía vasca, pero quizá en el País Vasco sea en el sitio donde mejor se come del mundo. Por lo tanto, se come extraordinariamente bien y este es otro gran atractivo de la feria. Por lo tanto, les aconsejo que vean la feria, porque luego la feria es una feria organizada con mucho cariño, con mucha dedicación y pensando en los aficionados. Llama mucho la atención ese cariño y esa dedicación que contrasta pues con el abandono en el que suelen desarrollarse o desenvolverse la mayoría de las ferias, hechas por empresas profesionales que a lo único que atienden pues es a intereses de tipo financiero y que desde luego les importa muy poco la satisfacción de su aficionado. Bueno, pues en Azpeitia se hacen las cosas con auténtico cariño. La plaza es una plaza muy bonita, una plaza muy coqueta de 3.500 espectadores, inaugurada en 1903. El año 1903 fue de locura en Guipúzcoa porque se inauguró el Chofre de San Sebastián, por cierto, una de las plazas más bellas que conoció el toreo y que fue demolida en 1973 en una operación urbanística absolutamente lamentable. Fue un auténtico crimen la demolición del Chofre. Pero además del Chofre, en 1903 se inauguró también la plaza de Tolosa, la plaza de Fuenterrabía y la plaza de Azpeitia. En Fuenterrabía ahora no hay plaza de toros, pero sí en Tolosa, una preciosa plaza de toros, una pequeña monumental donde lamentablemente solo hay vaquillas en los carnavales y no hay festejos serios. Esperemos que vuelva a verlos. Por lo tanto, la plaza es una plaza muy coqueta, muy cuidada, donde se desarrolla una feria encantadora. Y además es una plaza muy musical, porque en el tercio de vara suenan los chistus, en el tercio de banderillas las dulzainas, y además la banda de música de Azpeitia tiene un repertorio pues muy copioso y muy bueno. Este es otro de los placeres que tiene la Plaza de Toros de Azpeitia, los buenos pasodobles que interpreta la banda de música. Y cuando muere el tercero de la tarde, se para todo para que suene el sorchico, en recuerdo de un banderillero muerto en Deva a mediados del siglo XIX de Azpeitia y que todavía se sigue conservando la costumbre, en recuerdo de José Ventura Laca. Por lo tanto, digamos que todo el entorno de la feria, el entourage que dicen los franceses, es absolutamente encantador. En un valle de temperatura privilegiada, con una comida excelente, en una plaza muy bonita y muy coqueta, la banda de música suena muy bien.
Por lo tanto, no tiene nada que ver, pues precisamente con ese ambiente, vamos a decir, cutre en el que se desarrollan la mayoría de los toros en las plazas de tercera. La feria, pues yo lo he dicho muchas veces, es la mejor feria de plaza de tercera, pero entre los elogios y los halagos, además este año que ha sido triunfal, también hay que hacer alguna crítica. Y hay que hacer alguna crítica a las cabezas de los toros. Una feria que está dirigida a los aficionados no debe consentir esos pitones que hemos visto estos días. Y en esto, desde luego, tendría que poner la comisión mucho más celo de cara a años venideros. Los pitones tienen que salir más astifinos. Y luego también la presidencia. La presidencia suele estar ocupada por un concejal o por el alcalde, pero les asesora un gran aficionado que es Jesús Ferro. Este año yo creo que han estado demasiado manirrotos. Se les ha ido la mano con mucha oreja. Y desde luego el rabo a Jesús Enrique Colombo en el toro indultado, que además es un rabo que nadie pidió, fue un auténtico exceso. Para que una feria tenga categoría, la presidencia tiene que ser una presidencia seria y rigurosa. No estoy diciendo tacaña ni arbitraria, pero sí que estoy diciendo seria y rigurosa. Y este año verdaderamente se les ha ido la mano. Certeros en los cambios de tercio, certeros al dar los avisos, pero se han concedido orejas de muy poco peso. Y luego también una feria encaminada a la satisfacción del aficionado debería pensar en, si no 3 puyazos, intentar que a todos los toros se les dieran al menos 2 puyazos. Hay mucho aficionado francés, mucho aficionado que se desplaza desde otros puntos de España, por lo tanto a esos aficionados hay que darles satisfacción, porque además también se produce una circunstancia, y es que el público de Azpeitia es un público muy bueno, porque está formado por muy buenos aficionados de Francia, muy buenos aficionados del País Vasco y también muy buenos aficionados de puntos de España muy distantes. Por ejemplo, este año había muchos sevillanos o gente de Badajoz que vienen atraídos por la fama de la feria. Por lo tanto, para consolidar la fama de la feria es importantísima la seriedad en los pitones, unas presidencias serias y también que se intente dar 2 puyazos a los toros. Creo que son los aspectos a mejorar en los próximos años o el año que viene para que la feria no decaiga y no se convierta en una feria más. ¿Cómo eran los carteles de este año? Pues el año pasado se lidió una corrida de la Palmosilla que fue bochornosa por su nula presentación y este año se repitió el cartel de aquella corrida pero con otra ganadería, que era la de Loreto Charro. Era el cartel del día de San Ignacio, del 31 de julio, un cartel de figuras muy bueno, con Morante de la Puebla, Daniel Luque y Juan Ortega. Daniel Luque, como máximo triunfador del año pasado, repetía y toreó también el día después una corrida de Ana Romero de Santa Coloma junto a Diego Urdiales, que había triunfado el año antes, y Borja Jiménez, el torero triunfador de San Isidro. Y el último día se lidiaba una corrida de Morteira Grave, una ganadería portuguesa con un enorme historial en España en los años 80 y 90 y que ahora ha encontrado en Azpeitia su puerta de entrada otra vez a las ferias españolas y lleva lidiando varios años unas corridas muy importantes. Este año también lidió una gran corrida de toros y este cartel era un cartel más de apuestas, de toreros jóvenes. Repetía Colombo, porque el año pasado había triunfado con la misma ganadería, y luego había 2 apuestas, la del francés Clemente y la del almeriense Jorge Martínez. Por lo tanto, una feria muy interesante, con un cartel de figuras, con un cartel de toreros que tienen buena consideración por parte de los aficionados, con un cartel de apuesta y con 3 ganaderías distintas, Loreto Charro Domecq, Ana Romero Santa Coloma y Morteira Grave, Domecq, pero con muchas reminiscencias de Gamero cívico todavía. La feria fue triunfal. Hubo una corrida para abrir boca de Loreto Charro que encantó a los profesionales. Lo cierto es que a mí me gustó menos, porque la corrida tuvo muchísima nobleza, que es lo que gustó a los profesionales, pero a mí la corrida le faltó un poco de vida, le faltó un poco de raza, le faltó un poco de brío.
Una corrida que desde luego va a dar mucho a la ganadería, porque los toreros tomaron buena nota de la nobleza de los toros, y eso va a permitir a la ganadería de Loreto Charro pues entrar en otras ferias con buenos carteles. Pero yo creo que en una plaza de ruedo grande, porque el ruedo de Azpeitia es muy pequeño, y en una plaza donde de verdad se dan los cuyazos, pues yo creo que los toros lo hubieran acusado mucho. Pero lo cierto es que en un ruedo pequeño y con un picotazo, pues los toros sirvieron, fueron muy nobles y permitieron disfrutar a los toreros. Morante de la Puebla destacó sobre todo en el cuarto de la tarde. Una faena de menos a más, con un final extraordinario con la mano izquierda y con un bonito final de muletazos por alto. 2 orejas. Daniel Luque yo creo que estuvo mucho mejor el día después con los toros de Santa Coloma, pero bueno, le tocó el mejor toro de la corrida, el toro que más se movió, que fue el segundo, en una faena un tanto desigual, no terminó de redondear la faena ni de cuajar al toro, y luego pinchada, y en el otro pues hizo esa faena tan de su gusto, de mucha cercanía, esta vez acertó con la espada y cortó 2 orejas. Pero creo sin duda que lo más importante de aquella corrida fue la actuación de Juan Ortega. Ya había dejado momentos muy buenos en el tercero de la tarde, por ejemplo en el inicio de faena, pero lo que verdaderamente fue impresionante fue el trasteo en el sexto de la tarde. Le había dado una media verónica que duró 2 horas, de lo templada, lo profunda y lo larga que fue. El inicio de faena fue torerísimo y destacó la faena. Lo que más destaco de la faena es su lentitud, su cadencia, el temple, la suavidad. No se puede torear más despacio. El toro era muy noble, pero la raza estaba justa y la fuerza también. Otro torero con unas manos menos suaves y menos sutiles que las de Juan Ortega probablemente en 2 tirones hubiera hecho que el toro se hubiera parado. Pero Juan Ortega le toreó tan despacio, le esperó tanto, que hubo muletazos que fueron caricias y hubo muletazos que duraron una eternidad. Fue una faena de una inspiración y de una sensibilidad y de un sentimiento extraordinarios. A mí hubo momentos de la faena que me levantaron del asiento. Alguien puede decir que el trasteo tuvo una cierta desigualdad, no lo discuto, pero es que cuando se torea tan despacio es muy difícil. Es muy difícil conseguir todos los muletazos tan lentos, pero desde luego hubo muletazos de muleta dormida que se hizo realidad ese tópico antiguo de separaron los relojes. Fue un momento extraordinario de un Juan Ortega que desde luego está no sabría definirlo, pero tiene una cita con la inspiración muchísimas tardes. Ya lo he comentado de Morante, pero también hay que hacerlo extensible a Juan Ortega. Antes los toreros de arte eran mucho más desiguales. Aquello que decían, ¿no?, de Curro Romero, que hay que viajar en su cuadrilla para verle bien alguna vez. Bueno, pues ahora los toreros de arte están consiguiendo una regularidad enorme y desde luego Juan Ortega se cita con la inspiración muchísimas tardes. Para mí ha hecho la faena del año, de momento, al toro de Sevilla, al toro de Domingo Hernández, que fue un modelo de sentimiento y de suavidad y de sutileza, pero es que el otro día esa faena también fue importantísima y todos los días deja detalles extraordinarios, de otra dimensión, de un torero de una profundidad y de un gusto exquisitos y que se le para el corazón cuando torea. Por cierto, también quiero destacar un recibo de capa en las fallas a un toro de Juan Pedro Domecq, que quizá ha sido lo más completo que se ha hecho un toro con el capote este año. Por lo tanto, Juan Ortega no es ese torero desigual, que es cuando le apetece, cuando se encuentra con un toro de una calidad excepcional. No, Juan Ortega está haciendo cosas verdaderamente extraordinarias, con una lentitud y un gusto exquisito todos los días. Es un torero que verdaderamente merece la pena. Y vuelvo a repetir, rozó lo sublime. Claro, cuando se roza lo sublime, a quien compromete es precisamente al crítico taurino que lo cuenta,
porque hay que saber manejar muy bien el idioma y también tener una enorme sensibilidad para que el comentario esté a la altura de lo realizado. Y quizá este comentario no esté a la altura de lo que realizó Juan Ortega, pero no se puede torear más despacio, ¿eh? Yo me quedé completamente prendado de ese trasteo. Pero vuelvo a repetir, es que con Juan Ortega me quedo prendado casi siempre que le veo, ¿eh? Porque aunque no cuaje una faena como la del otro día, porque es muy difícil, siempre en todos los toros deja detalles de una lentitud, de un gusto exquisito y de un concepto clásico absolutamente extraordinarios, ¿eh? Es el mejor compañero que ahora mismo tiene Morante, ¿eh? Morante es el torero, ¿eh? Pues el mejor compañero es Juan Ortega y después Pablo Aguado, ¿eh? Y ya confieso todas mis preferencias taurinas en este momento, pero es que es así. Yo creo que son tres toreros de una enorme categoría. Y bueno, el día 1 de agosto pues también vivimos una tarde muy interesante, esta vez protagonizada por los toros de Ana Romero, una ganadería de Encaste Santa Coloma de la línea Buendía que es muy habitual en Azpeitia, lleva mucho tiempo lidiando, y si lleva mucho tiempo lidiando es porque siempre nos deleita con una corrida muy interesante, y esta vez también. Una corrida, que recordaba a los toros de Buendía que lidiaba Camino en los años 60 y 70, una corrida muy terciada, pero una corrida con unas hechuras y unos tipos muy finos, muy bonitos, y una corrida que siempre resultó muy estimulante y muy interesante para el aficionado. Una corrida que tuvo de todo, no hubo un toro igual a otro, hubo de todo. Pero siempre con mucho interés. Y hubo toros muy interesantes, toros muy encastados, toros buenos, y luego también hubo un toro tan peligroso como el primero de la tarde. Fue un hijo de Satanás, el toro, un auténtico demonio. Diría más, hacía muchísimos años que no veía yo un toro tan peligroso y con tanto sentido. Y también los cambios que dan estos toros en la lidia, porque cuando salió el toro, pues pareció que estaba dormido, pareció que tenía muy poca raza, pareció que tenía muy poca fuerza. El típico toro al que hay que simular la suerte de varas para que no se muera en el momento y al que hay que tratar con algodones para que no se hunda en la miseria. Sí, de repente al toro se le peló un cable y se puso criminal. ¡Criminal! Hacía mucho que no veía un toro con tanto sentido. Quien tuvo la mala suerte de enfrentarse a él fue Diego Urdiales. Empieza la faena con la mano izquierda. Ya se ve que el toro ha cambiado y que el toro se está poniendo difícil, pero bueno, con la mano izquierda consigue más o menos engañarle. Pero cuando Diego Urdiales se echó la muleta a la mano derecha, de repente el toro se le vino al pecho, y tenía un sentido, era imposible. El toro siempre iba a por el torero y asegurándose de cogerle. Lo intenta una segunda vez con la mano derecha, el toro le persigue en un trecho muy largo de ruedo porque no se lo podía quitar, y ahí vemos todos que el toro es una auténtica alimaña. Le machetea como puede e intenta la estocada 2 veces. La estocada no se consumó porque era imposible, porque el toro era muy inteligente y entonces se tapaba y giraba la cara a la derecha para no dejar pasar. En un tercer intento coge a Diego Urdiales, lo zarandea feamente y en el suelo también le atropella y le estruja, ¿no? Sale muy dolorido del envite Diego Urdiales, quejándose muchísimo, le quitan la chaquetilla, al parecer pues le magulló y le rompió una costilla, con lo que duele eso, y al final tiene que hacerse cargo Daniel Luque, que se lo quita del medio. Hacía mucho que no veía yo un toro tan peligroso. Y también lo que he dicho, el toro salió que parecía un flan, un toro que parecía el típico toro bobo, de aquí me caigo y aquí me levanto. Sí. Hay que ver cómo terminó el toro. Qué cambio dio, qué cambio a malo. Un toro peligrosísimo. Esto que voy a decir a lo mejor
puede resultar cruel si lo oyen los toreros, pero ese toro también tiene que existir y tiene que salir de vez en cuando. ¿Por qué? Porque pone a prueba el valor de los toreros y porque saca las corridas del aburrimiento y sobre todo porque todos los espectadores en ese momento se dan cuenta del peligro que puede llegar a tener un toro e inmediatamente no se sienten capaces de bajar y admiran lo que hacen los toreros, aun en las tardes más deslucidas. Ese toro tiene que salir. Ese toro, digamos, que supone volver al miedo primigenio, donde todo era incertidumbre y donde el hombre era un auténtico pelele a merced de un toro. Después llegó la ciencia torera para comprender las reacciones de los toros y para poderlos someter, con toda la técnica que eso lleva, también aparejado. Pero ese miedo primigenio es importante que de vez en cuando surja, porque desde luego todo el público en ese momento respeta a los toreros. Ninguna profesión más heroica que la de torero. Ahora estamos en unas Olimpiadas, con todos los respetos para quien participa en ellas. Ninguno de ellos tiene el mérito de estar delante de un toro como fue ese sexto de la tarde. Perdón, ese primero de la tarde, hijo del peligro. Bueno, pues Daniel Luque tuvo mucho trabajo porque remató a este primero y luego tuvo que matar 3 toros. 3 toros que no se parecieron nada el uno del otro. Y en los 3 sacó a relucir Daniel Luque pues ese oficio tan bueno que tiene. Es un técnico extraordinario, quizá uno de los mejores técnicos que hay ahora mismo en el toreo. Y esa técnica salió a relucir con 3 embestidas muy distintas. Una primera, noble y obediente, y humillando. Quizá el toro de mejor comportamiento de la corrida fue el segundo. Y aquí Daniel Luque aplicó una técnica que me parece que es la correcta y la adecuada. No le bajó mucho la mano, porque el toro de Saltillo, Victorino, Adolfo, sí que le gusta que le bajen la mano, pero al toro de Buendía no tanto. Y por lo tanto lo que hizo fue aplicar más o menos la altura de 3/4 para que el toro pasase sin esfuerzo y le hizo una faena pues ligada y bien construida. El cuarto fue un toro noble, pero con tendencia a humillar poco y a quedar separado. Pues también, primero hizo una primera parte de no obligar mucho para que el toro no se parara y luego hizo un final de arrimón de los que tanto le gustan a Luque. Pero verdaderamente en el toro que estuvo sembrado fue en el sexto. Un toro verdaderamente complejo. Un toro también que había salido con poca fuerza, pero luego cuando se rehizo fue un toro que tenía mucha retranca. Un toro al que había que hacer las cosas perfectas, un toro que miraba mucho, un toro que pensaba la embestida y un toro que solo se le convencía con la técnica más pulcra. Estuvo muy valiente, porque Luque estuvo muy asentado, aguantando mucho, aguantando la prueba del toro en el inicio del muletazo, que siempre se lo pensaba, le aguantó una barbaridad, le esperó mucho y con mucho temple fue capaz de llevarle en series muy buenas, sobre todo la de la mano izquierda, muy ligadas y muy bien rematadas. Una gran faena. Cortó una oreja de cada toro, podía haber cortado más si está más fino con la espada y desde luego esta faena al sexto de la tarde fue una faena de 2 orejones. Fue una auténtica demostración de buena técnica. Lo vuelvo a repetir, Luque es un torero de una técnica absolutamente excepcional, fruto de una enorme inteligencia y de muchísimo oficio, ¿no? Aprendido desde niño, y estuvo muy bien, dio una lección técnica. El tercero era Borja Jiménez. Borja Jiménez tuvo un primero con nada por el pitón derecho, por el pitón izquierdo sí, y bueno, y creo que vio muy bien las condiciones del toro, que era un toro de llevar en línea, porque al Santa Coloma no le gusta la línea curva, un toro de llevar en línea consintiendo mucho y muy despacio para que el toro pasase. En ese toro estuvo bien. Y luego le salió el quinto de la tarde, que fue un toro muy encastado y muy exigente.
Sin embargo, en este toro se empeñó en dar un muletazo muy curvo y con la muleta muy baja, y eso al Santa Coloma no le gusta. Y eso hizo que le protestara mucho y que la faena no terminara de coger altura. O sea, estuvo muy entregado, con muchas ganas, pero digamos que no aplicando lo que pedía el toro, que era sobre todo toreo en línea y sin terminar de bajar la mano por abajo, porque lo que el toro no quería de ninguna manera era el trazo curvo y la muleta por abajo, era donde protestaba. Y entonces pues no se entendió con el toro, pero verdaderamente es indiscutible que aunque no estuvo fino técnicamente, estuvo muy valiente, muy asentado y poniéndole muchas veces los muslos en los pitones. Es un torero que da la impresión de que terminará siendo un torero muy técnico y un torero muy poderoso. Pero claro, todo tiene un proceso de decantación y Borja en este momento está precisamente en el proceso, todavía no lo ha terminado. Pero desde luego tiene un concepto del toreo de mucha entrega, muy asentado, con un muletazo con la muleta muy baja, siempre intentando obligar mucho al toro, y yo creo que va a cuajar en un torero muy importante. Ya ha hecho cosas importantes, por ejemplo los victorinos de otoño del año pasado, o por ejemplo este año la faena del toro de Victoriano del Río, ¿no? que yo creo que ha sido uno de los puntos culminantes de la temporada también, ¿no? No estuvo fino técnicamente, pero estuvo muy valiente y con mucha entrega. Y por fin llegamos a la corrida del domingo, los Murteira. Una ganadería que en este momento está pues rayando a gran altura. En Portugal acapara todos los premios, temporada tras temporada, y yo creo que hay que darla mucho hueco en España, porque ofrece unas corridas que dejan contentos a todo el mundo, dejan contentos a los aficionados por la buena presentación y por la bravura y casta de los toros, pero también deja contentos a los toreros porque luego son toros que se entregan y son toros que embisten muy bien en el último tercio. Creo que fue una corrida muy completa y fue una corrida muy interesante, y una corrida más muy bien presentada, una corrida muy seria, la más presentada de toda la feria. Se indultó al quinto, que fue un toro muy espectacular en el último tercio, pero fue el toro menos bravo porque dio una coz en el peto. Hubo toros mucho más bravos, ¿no? En el caballo. Me gustó el primero, que fue un toro que tuvo muy buen pitón izquierdo. Me gustó el segundo, que tuvo un pitón izquierdo excelente. El tercero se paró más. El cuarto fue un toro un tanto violento, pero un toro con mucho temperamento, un toro interesante. El quinto fue un manso en el caballo, pero es de los toros más importantes que he visto en la muleta en muchos años. Y el sexto fue un toro al que pegaron en exceso en el caballo, le dieron todo lo del mundo, un toro bravo, pero a pesar de la paliza que le dieron, luego fue un toro que tuvo mucha calidad en la muleta, sobre todo por el pitón izquierdo también. Fue una corrida de pitones izquierdos, por lo tanto, una corrida de una gran nota. Solo se paró un toro, luego un toro complicado pero interesante, y luego hubo 3 toros buenos para el torero y un toro en la muleta verdaderamente extraordinario. Y ese toro extraordinario, quinto de la tarde, le tocó a Colombo. Hemos alabado a Colombo, por ejemplo, en la corrida de Miura, tanto de San Isidro como de Pamplona. Cuando la cosa se pone difícil, es un torero que tiene el suficiente temperamento y el suficiente oficio para resolverlo. Y generalmente mata bien, pero sinceramente cuando le sale un toro bueno, un toro de calidad, le faltan muchas cosas, y esas deficiencias salieron a relucir el otro día en Azpeitia. Su primero tuvo un gran pitón izquierdo, ya lo he dicho, y salvo una serie donde corrió la mano y hubo una cierta compostura, pues siempre estuvo muy por debajo del toro. Y luego le salió el quinto. El toro dio una coz en el peto, le picó muy poco, y en la muleta fue un torrente de embestidas. No era esa embestida suavona del gusto del torero, no. Era una embestida muy vibrante, muy rápida, muy constante, pero además con muchísima largura y con muchísima entrega. Con mucha clase, sobre todo por el pitón izquierdo. El toro era una máquina de embestir, porque normalmente el toro de mucha clase le falta brío, y el toro de brío no tiene clase. Este tenía las dos cosas,
un toro muy importante. Y yo creo que, sinceramente, alabarle esa habilidad que tiene para conectar con el público, pero hay que criticarle porque nunca estuvo a la altura del toro. Faltó muchas cosas, faltó bajar la mano. A mí me hubiera gustado el muletazo de mano baja, rematado por debajo de la pala del pitón, que también hubiéramos visto si el toro hubiera aguantado tanto como aguantó, cuando se le hubiera obligado por abajo. Al toro no se le obligó nada. Y luego además nunca suelta la embestida, lo que hace es ponerse en la oreja y hacer la noria, pero sin soltar la embestida y sin volverle a enganchar, que es donde está el toreo. Por lo tanto, fue una faena muy rápida, de muletazos a media altura, siempre metida en la oreja y además de series cortas. Creo que estuvo muy por debajo de un gran toro. Ahora también digo una cosa, cuando un toro embiste así, vamos a ver quién estaría a la altura de ese toro, porque ese toro descubre al lucero del alba. Qué manera de repetir. Y claro, repetía tanto y con tanto brío que la gente pidió el indulto. Y la presidencia lo concedió. Yo no lo hubiera concedido, porque yo sigo valorando la suerte de Varas. Y es que pegó una patada al peto que se vio claramente cómo salía suelto. Y además el reglamento, o los reglamentos dicen que el indulto está para un toro de bravura excepcional demostrada en todos los tercios. Evidentemente en el primer tercio no demostró esa bravura. Eso sí, no fue una porquería de indulto como la que normalmente vemos. O sea, no fue a ese toro burra, a ese toro bobo, que el torero está encantado con él porque no le aprieta. No. Este toro sí que es verdad que mansionó el caballo, pero en la muleta fue un torrente de embestidas. Una embestida constante y además vibrante y con fuerza. O sea, que hemos visto mucho peores indultos, evidentemente, pero el toro no era de indulto porque no se le vio en el caballo. Me alegro mucho por mi amigo Murteira, porque yo creo que este va a ser un triunfo que le va a abrir muchas puertas. Desde luego fue el toro que más embistió en la muleta, pero hubo toros también muy buenos que además cumplieron bien en el caballo. Y otra vez lo mismo. Siempre que se plantea un indulto, siempre es el mismo debate. Sí, en la muleta está claro que es muy bueno, pero en el caballo o ha manseado o no se le ha visto. Entonces, lo mejor para evitar discusiones y para disipar dudas es meter al caballo. Lo que se tenía que haber hecho es haber vuelto a poner al caballo y haber colocado al toro de lejos y haber visto qué hubiera sucedido. Que resulta que aprieta y no se va del puyazo y empuja con la cara abajo, pues ya no hay dudas para el indulto. Que resulta que en ese momento el toro otra vez canta la gallina y pega una coz, pues se le estoquea. Hay que volver a meter al caballo. Ya sé que los ganaderos no quieren ni oír hablar del asunto, porque tienen mucho miedo a que un candidato a indulto pues descubra su mansedumbre en el último momento. Pero claro, es una opinión interesada, por tanto no me vale. Yo estoy a favor de los indultos, pero cuando sean excepcionales y a un toro excepcional, y a un toro verdaderamente bravo. Entonces, que se meta el caballo. Y luego otro asunto que también se ha debatido mucho en estos días es el tema de la importancia de la suerte de Varas a la hora de enjuiciar la bravura de un toro y a la hora de otorgar un indulto. Digamos que hay una tendencia modernista que no valora, no tiene en cuenta la suerte de Varas, no la valora porque ellos dicen que lo importante es que el toro vaya más, y que si el toro va más se le debe perdonar la mansedumbre que haya mostrado en la primera fase de la lidia. Sin embargo, hay otra tendencia que dice que la bravura tiene que ser constante y sostenida desde que el toro sale del toril. Yo soy de esta segunda opinión. Igual que no me valdría un toro que pelea en el caballo y luego se viene abajo en la muleta, tampoco me debe valer un toro que no pelea en el caballo aunque de buen juego en la muleta. Tiene que ser un conjunto. ¿Por qué? Porque la suerte de Varas es importante y por lo tanto hay que honrarla y hay que darle su importancia. Y luego también porque tengo la sospecha de que ignorar la suerte de Varas y valorar únicamente el toreo de muleta, pues en un primer momento puede ser fructífero y rentable.
con unos toros que embisten mucho y se mueven mucho, pero eso es en un primer momento, porque a medio plazo probablemente aflorará la mansedumbre. Es así. Se ve claramente en las ganaderías donde se ha ignorado el caballo. Sí, al principio les embestían mucho, pero al final eran mansos perdidos. Por cierto, ese es uno de los problemas que ha tenido el encaste Atanasio y el encaste Núñez en estos últimos tiempos. O también se ve mucho en el toro mexicano. El descastamiento del toro mexicano también es porque se ha ignorado completamente la suerte de varas. Tiene que ser un conjunto. La bravura tiene que ser sostenida. Por supuesto, la bravura que decae no vale, pero tampoco vale esa que no demuestra nada en el caballo. Tiene que ser un conjunto. Y está claro, ese toro modernista es la antesala de la mansedumbre. Y luego, todas las cosas que digo de los indultos. Los indultos arbitrarios se han terminado siendo un premio para el torero y no para el toro. Es una forma de que el torero triunfe sin tener que entrar a matar, por lo tanto se va en contra de la liturgia porque el rito no se concreta. Es la puerta abierta a la corrida sin muerte, todas esas cosas que ya he dicho. Por lo tanto, hay que pedir que vuelva a salir el caballo. Y hay otra cosa, que no haya orejas cuando hay un indulto. ¿Por qué? Porque no se ha concretado la lidia. La liturgia no ha finalizado, no se ha completado porque no se ha matado. Por lo tanto, cuando hay indulto, pero no ha habido estocada, el torero podrá dar las vueltas al ruedo que desee, pero en ningún caso cortar orejas. Si se ponen esas dos cosas en el reglamento, volver a salir el caballo y no hay orejas, ya veremos cómo los indultos volverán a su cauce. Es decir, se indultará un toro al año que ha sido absolutamente extraordinario, nada más, que es como tiene que ser. Y otra cosa, que no me hablen de indultos, que en México llevan indultando 50 años y en Colombia otros 50, y la cabaña brava cada vez está más baja de raza, porque generalmente al bravo no se le indulta porque el torero lo pasa mal con él. Entonces hay que volver a hacer eso. Lo he repetido 1000 veces, pero es que hay que volverlo a repetir, porque uno de los grandes problemas de las fiestas es la indultitis. Quizá también con el asunto del despunte de los pitones, que ya no se persigue y ya ha sido asumido como normal, y yo me niego a que sea un asunto normal y admitido. Yo me niego. Y luego también el otro tema del que también muchas veces hemos hecho muchas referencias, que es el tema de la organización sindical del torero, que hace inviable los festejos en plazas pequeñas, ¿no? Pero desde luego el asunto de la indultitis hay que atajarlo, ¿de acuerdo? Bueno, porque lo he leído, que en los años 50 causaba mucho escándalo en los buenos aficionados aquellas apoteosis donde se cortaban rabos y patas todos los días, y eso lo encauzó el reglamento del año 62 y se acabó con las patas. Bueno, pues el próximo reglamento o los próximos reglamentos tienen que cauzar el asunto de los indultos, que se han convertido en un auténtico descalzaperros y en un premio para el torero y no para el toro. Y repito, a pesar de la coz que dio en el peto, no es de los peores que he visto, pero el toro, por lo hecho en el caballo, no era de indulto, a pesar de ser quizá un toro extraordinario en la muleta. El resto de la corrida, pues yo venía a la corrida con un cierto interés de ver a Clemente, porque todo el mundo me había hablado muy bien de sus éxitos en las plazas francesas, pero la verdad es que, no sé, no terminó de aprovechar la nobleza y buen estilo del primero con el pitón izquierdo, y luego tuvo el toro de más temperamento y el más difícil de encauzar, que fue el cuarto, y en él estuvo voluntarioso, pero verdaderamente esperaba más. También porque le había visto de novillero con mucha facilidad, pero con mucha clase. De todas maneras, hay que volverle a ver. El veredicto del otro día no puede ser definitivo. Y luego estaba Jorge Martínez, un torero de Almería que tiene muy buenas maneras, pero que está justo pues, en ese proceso de adaptación al cuatreño, que es un proceso tan difícil y tan lento cuando se torea poco, ¿no? Bueno, pues su primero fue un toro que se paró. Era el toro más bonito de la corrida, el que todo el mundo quería llevarse. Pues luego fue el toro que menos historia tuvo y se paró. Y luego el sexto, le pegaron mucho en el caballo, quizá por
un poco preocupados por la movilidad que estaba desplegando la corrida, pero luego el toro tuvo una clase en la muleta extraordinaria, sobre todo por el pitón izquierdo. Y con ese pitón izquierdo, Jorge Martínez dio los mejores muletazos de la corrida, es decir, los muletazos de más clase, los muletazos más suaves, los muletazos más despaciosos, los más sentidos, los dio Jorge Martínez con este sexto de la tarde. Hizo lo único torero y reposado de la corrida. Lo que pasa es que tiene un enorme problema a la hora de matar, mata muy mal. Pero a ese toro le toreó bien. Vamos a ver cómo continúa la evolución, y sobre todo tiene que resolver el tema de la espada. Y así es como terminó la feria de Azpeitia. Una feria triunfal donde el último día sacaron a hombros al ganadero Murteira, a Colombo, y también sacaron a hombros a Josín Iriarte, el organizador de la feria, ¿no? Que debió suponer una enorme emoción que le sacaran a hombros, ¿no? Ya he dicho que ese rabo fue un exceso, pero bueno, la presidencia lo concedió. Y la feria terminó pues muy triunfalmente, ¿no? Vamos a ver el año que viene. Yo creo que cada vez va más gente a Azpeitia, hay un público devoto, llegado de todas partes. La feria está muy bien ideada, tratando de satisfacer los gustos del aficionado, con una corrida siempre de cartel más redondo y luego con ganaderías encastadas, pero hay que mejorar la presentación de los toros y el palco tiene que actuar con más rigor. Eta mila esker Azpeitiko lagunei eta datorren urtera arte. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención y sigan viendo al toro por los cuernos.